En una empresa de comercio en la apacible ciudad de Clarksville, Tennessee, el aire acondicionado zumbaba suavemente, filtrando el calor del verano. Héctor García, un contador de semblante tranquilo y postura dedicada, deslizaba los dedos sobre el teclado, con los ojos fijos en la pantalla brillante. A pesar de su apariencia serena, una tensión subyacente flotaba en el ambiente, como la electricidad antes de una tormenta. Tomás Barón, el jefe riguroso y severo, pasaba entre los escritorios con una expresión adusta, sus ojos agudos analizaban a cada empleado. Sus críticas, cual flechas envenenadas, se dirigían incesantemente hacia Héctor. García, tus informes están atrasados de nuevo, reprendía Tomás, con una voz aguda que cortaba el murmullo de la oficina. Héctor, no obstante, mantenía la calma. Estarán en su escritorio al final del día, señor Barón, respondía sin apartar la mirada de la pantalla. Su rendimiento era impecable, cada número y cálculo meticulosamente verificado. Sin embargo, esto no era suficiente para calmar la antipatía inexplicable de Tomás. Alrededor, los demás empleados intercambiaban miradas de simpatía y malestar. Veían la injusticia, la disparidad en la distribución de tareas. Mientras Héctor estaba sumergido en montañas de papeles y archivos digitales, sus colegas disfrutaban de una carga de trabajo significativamente más ligera. En una esquina de la oficina, Roxana Joaquín, una joven asistente, susurraba a su compañero de al lado, no entiendo por qué Tomás es tan duro con Héctor. Es uno de los mejores contadores que tenemos. Su colega, Marcos Acosta, asentía con la cabeza, es como si Tomás tuviera algo en su contra. Cada día, la presión aumentaba, como una olla a presión a punto de estallar. Héctor sentía el peso de las demandas excesivas, la tensión en las sienes, pero permanecía resiliente. Se quedaba después del horario laboral, la luz de la lámpara de escritorio cortando la oscuridad mientras escribía incansablemente. Héctor se sentía cada vez más como un pájaro atrapado en una jaula, las críticas constantes y la presión de Tomás pesando en sus alas. La idea de dejar la empresa se convirtió en una semilla germinando en su mente. ¿Valdría la pena soportar tanta hostilidad y falta de respeto? Las mañanas estaban marcadas por la misma rutina. Héctor llegaba a la oficina, su semblante sereno ocultando el torbellino interior. Los días se convertían en una secuencia de miradas furtivas y suspiros silenciosos, mientras Tomás lanzaba sus demandas y críticas afiladas como navajas. Un día, el sol sumergía el cielo en tonos de naranja y dorado, cuando Héctor, sentado en su silla giratoria, miraba el horizonte distante a través de la ventana de vidrio. Tal vez sea hora de volar lejos de este nido de víboras, murmuró para sí mismo, sus dedos golpeando el escritorio de madera. Con un suspiro resuelto, Héctor se levantó y caminó hacia la oficina de Tomás. Al abrir la puerta, encontró a Tomás, sentado detrás de su imponente escritorio, con los ojos fijos en los documentos frente a él. Tomás, necesito hablar contigo, dijo Héctor, con voz firme a pesar de la tensión en el aire. Tomás levantó la mirada, una sonrisa sarcástica formándose en sus labios. ¿Qué quieres, García?, cuestionó, su voz impregnada de desprecio. Héctor respiró profundamente, reuniendo el coraje necesario. He decidido que es hora de seguir adelante. Voy a dejar la empresa. La sonrisa de Tomás se ensanchó, revelando el deleite en su mirada. Ah, pero no tan rápido, García. Te quedarás un mes más y entrenarás a tu reemplazo. El corazón de Héctor se hundió, pero sin recursos para enfrentar a Tomás legalmente, asintió, la momentánea derrota llenándolo de determinación silenciosa. Está bien, Tomás. Cumpliré con el requisito. Los días que siguieron estuvieron marcados por el aislamiento. El resto del equipo, evitando la mirada de Héctor, murmuraba a sus espaldas, mientras Tomás disfrutaba de cada momento de la sumisión de Héctor. Pero Héctor, con la mente puesta en el futuro, trabajaba meticulosamente, entrenando a su reemplazo con paciencia y profesionalismo. Cada noche, al salir de la oficina, Héctor miraba el cielo estrellado, prometiéndose a sí mismo que pronto estaría libre, volando hacia nuevos horizontes. La determinación ardía en sus ojos, la esperanza latiendo en su pecho, mientras contaba los días para el amanecer de una nueva jornada.
Mientras el reloj marcaba incansablemente el paso del tiempo, la oficina bullía con su habitual murmullo. Tomás Barón, el astuto y maquiavélico jefe, trazaba silenciosamente sus planes, sus ojos astutos ocultos tras un semblante impasible. Su objetivo, como siempre, era Héctor García, el tranquilo contador cuya dedicación e integridad eran como espinas en su costado. En una tarde gris, mientras nubes pesadas cubrían el cielo de Clarksville, Tomás se acercó al escritorio de Héctor con un montón de documentos en mano. «García, necesito que firmes estos documentos». «Es urgente», dijo Tomás, su voz impregnada de falsa urgencia. Héctor, levantando los ojos para encontrarse con la mirada penetrante de Tomás, vaciló. «Pero necesito verificar estos documentos antes de firmarlos», replicó Héctor, con la intuición advirtiéndole del peligro inminente. Sin embargo, Tomás no retrocedía. Con una sonrisa forzada, insistió: «No tenemos tiempo, García. Es ahora o nunca». La presión era palpable, el aire cargado de tensión y expectativa. Con un suspiro resignado, Héctor tomó la pluma, su mano temblando ligeramente. Cada firma parecía profundizar más la trampa que se tejía a su alrededor. Los documentos, llenos de números y cláusulas, eran como un campo minado, y Héctor, presionado, no tenía más opción que avanzar. No pasó mucho tiempo antes de que la trampa se cerrara. La empresa sufrió pérdidas significativas y el director, señor Mireles, convocó a Héctor a su oficina. El ambiente era sombrío, las pesadas cortinas filtrando la tenue luz del día lluvioso. «Héctor, ¿puedes explicarme esto?», preguntó el señor Mireles, su voz grave resonando en las paredes de la oficina mientras señalaba los documentos firmados. Héctor, con la garganta seca, intentó defenderse. «Señor Mireles, estaba bajo presión». Tomás insistió en que firmara los documentos rápidamente. La mirada del señor Mireles era penetrante. «Eres responsable, García. Deberías haber verificado». Héctor, con el pecho apretado, se dio cuenta de la cruel verdad. Tomás lo había tendido una trampa, tejiendo una red de engaños y manipulaciones. Sin embargo, sin pruebas concretas, Héctor estaba acorralado, su inocencia manchada por la astucia de Tomás. En la penumbra de la oficina, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, Héctor sintió el peso de la injusticia. Tomás, al acecho en las sombras, saboreaba la victoria, pero Héctor, con una mirada resuelta, se juró a sí mismo que la verdad finalmente saldría a la luz. Héctor había sido arrojado a una tormenta, su integridad como embarcación a merced de las traicioneras olas tejidas por Tomás Barón. Ante un grupo de ejecutivos impasibles, las palabras del señor Mireles, el director, sonaron como un martillo de juez. «Héctor, dadas las circunstancias y las pérdidas significativas, no tenemos otra opción que terminar tu contrato». Los ojos de Héctor centellearon, la indignación ardía, pero su voz salió controlada: «Hice lo que se me exigió bajo presión. No tuve la oportunidad de verificar la veracidad de los documentos». El señor Mireles frunció el ceño. «La decisión era irrevocable, es tu responsabilidad, García. Además, los daños se descontarán de tu salario». En una esquina de la sala, Tomás observaba la escena, una sonrisa de satisfacción apenas contenida en los labios. Había tejido la red y Héctor había caído directamente en ella. Cada palabra de reprobación dirigida a Héctor era música para sus oídos, cada mirada de desaprobación, una confirmación de su triunfo. Mientras Héctor salía del edificio, carpeta en mano, el viento cortante de octubre azotaba su rostro. Miró una última vez hacia atrás. Allí estaba Tomás, en la ventana del tercer piso, con una mirada triunfante fija en él. La antipatía de Tomás hacia Héctor seguía siendo un enigma, un misterio indescifrable arraigado en las sombras de su alma. En la cafetería local, con el reconfortante aroma del café llenando el aire, Héctor reflexionaba sobre los acontecimientos recientes. ¿Qué había motivado a Tomás a actuar de manera tan vil? La respuesta parecía danzar en las sombras, escapando de su alcance. El murmullo de los clientes y el tintineo de las tazas de café no podían sofocar los pensamientos de Héctor.
Se preguntaba si la antipatía de Tomás era un intento retorcido de autoafirmación, con un deseo de elevarse a expensas de la caída de los demás. Las llamas de la chimenea crepitaban, arrojando sombras danzantes en las paredes, mientras Héctor, con los ojos fijos en las llamas, hacía una promesa silenciosa. No permitiría que la injusticia triunfara, buscaría la verdad, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Y así, en las sombras y luces de esa noche otoñal, una nueva jornada se desplegaba. Héctor, con la determinación encendida en sus ojos, sabía que al final, la verdad emergería de las sombras y la justicia prevalecería sobre las tinieblas. Ya en la oficina, sentado en su silla giratoria, Tomás Barón hojeaba distraídamente los documentos, su semblante confiado revelando la arrogancia de alguien que se sentía intocable. La sala de reuniones, donde se había sellado el destino de muchos, estaba impregnada de una tensión palpable, y los documentos sobre la mesa eran como hojas de otoño a punto de ser llevadas por el viento. La puerta se abrió y una mujer entró, su presencia imponente y su mirada penetrante anunciando la tormenta inminente. Milagros era de auditoría y llevaba una carpeta en las manos. Fijó sus ojos en Tomás y dijo: «Señor Barón, encontramos varias irregularidades fiscales en la empresa y estas irregularidades son graves. ¿Podemos empezar la discusión?». Tomás, desprevenido y aún embriagado por su reciente triunfo sobre Héctor, sonrió confiadamente. «Por supuesto, estoy seguro de que podemos aclarar cualquier malentendido». Mientras Tomás intentaba justificar las discrepancias, la mirada de Milagros no titubeaba, las preguntas afiladas salían como flechas, desmontando cada una de sus defensas. Con cada respuesta evasiva de Tomás, la determinación de Milagros se intensificaba. Lo que Tomás no sabía era que Milagros no era una adversaria común. Era la esposa de Héctor, y las llamas de la injusticia que habían consumido a su esposo ahora ardían en sus propios ojos. Cada revelación de fraude y cada esquema de evasión fiscal descubierto fortalecían su resolución de hacer justicia. Mientras la tarde se desvanecía en el crepúsculo y la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana, la tormenta en la sala de reuniones se intensificaba. Milagros, con precisión quirúrgica, desentrañaba la red de mentiras tejida por Tomás, y la verdad emergía como relámpagos cortando la oscuridad. Tomás, ahora sudando frío, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. La confianza que tenía antes se le escurría como arena entre los dedos, y se daba cuenta, con un creciente horror, de que estaba atrapado. Al finalizar la reunión, Milagros lanzó una mirada firme a Tomás. «Señor Barón, se hará justicia. Las irregularidades no quedarán impunes». Y mientras Tomás salía de la sala, con paso vacilante y semblante pálido, aún no sabía de la conexión entre Milagros y Héctor, pero sentía, en lo más profundo de su alma, que la tormenta apenas comenzaba. La revelación de las irregularidades fiscales en la empresa solo avivó el fuego de determinación dentro de Milagros. El rostro tranquilo y profesional que presentaba al mundo ocultaba una tormenta de indignación por la injusticia sufrida por su esposo, Héctor. Cada documento revisado, cada número verificado, ponía al descubierto la extensión de la corrupción que envenenaba la empresa. La noche caía cuando Milagros, sentada en su oficina, con sus ojos atentos recorriendo líneas y más líneas de informes financieros, descubría los esquemas de fraude y evasión fiscal. «Esto es increíble», murmuró ella, mientras los detalles de los actos ilícitos se desvelaban ante sus ojos. Las ganancias ilícitas eran divididas astutamente entre Tomás Barón y el director, dejando al dueño de la empresa a ciegas, un títere inconsciente en la telaraña de mentiras tejida por sus subordinados. La traición era profunda, la avaricia y la falta de escrúpulos, sorprendentes. Milagros, impulsada por un sentido de justicia y la necesidad de limpiar el nombre de su esposo, se sumergió en la investigación. Esta corrupción no quedará impune, se prometió a sí misma mientras compilaba las pruebas de prácticas empresariales deshonestas. Los días se sucedían, y Milagros, incansable, continuaba reuniendo las piezas del rompecabezas corrupto. Con cada descubrimiento, su convicción se fortalecía, y su determinación de exponer la verdad se volvía inquebrantable. Cada conversación clandestina escuchada, cada documento incriminatorio encontrado, eran pasos en dirección a la vindicación de Héctor y la retribución para aquellos que habían causado su caída.
En reuniones secretas con el dueño de la empresa, Milagros reveló las sombrías verdades ocultas en los balances y prácticas de la empresa. Señor Martínez, lamento traer estas noticias, pero es mi deber informarle que hay una extensa red de fraude aquí, dijo ella, con su rostro serio, mientras presentaba las pruebas. El señor Martínez, el dueño, escuchaba con su rostro pálido y una expresión incrédula. ¿Cómo pudieron hacer esto? Tomás y Mireles me traicionaron, murmuró, refiriéndose al director. Milagros asintió, con los ojos firmes. Es nuestro deber corregir esto, señor Martínez. La justicia debe prevalecer. Juntos, Milagros y el señor Martínez trazaron un plan para exponer a Tomás y al director, para restaurar la integridad de la empresa y limpiar el nombre de Héctor. La tormenta de justicia estaba a punto de abatirse sobre aquellos que habían elegido el camino de la corrupción, y Milagros estaba en el ojo del huracán, guiándolo con determinación y rectitud. Con el paso de los días, Tomás Barón descubrió la conexión entre Milagros, de auditoría, y Héctor, el contador a quien había perjudicado. Con este descubrimiento, su rostro palideció y comenzó a sudar en la frente mientras se daba cuenta de la profundidad de la situación. El silencio en la oficina solo era interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el constante clic de los teclados. Milagros, es la esposa de Héctor, murmuró para sí mismo, el miedo evidente en su voz. Rápidamente, una oleada de realidad y arrepentimiento golpeó a Tomás. Sabía que tenía que actuar y rápido. Tomás, con un suspiro pesado, tomó el teléfono y marcó el número de Héctor. Dudó por un momento antes de presionar el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ser contestado. Hola, Héctor hablando, llegó la voz tranquila y firme del otro lado de la línea. Héctor, soy yo, Tomás, dijo Tomás, tratando de mantener su voz estable. Hubo una pausa, un silencio cargado, antes de que Héctor respondiera. ¿Qué quieres, Tomás? Tomás tragó saliva. Héctor, yo necesito tu ayuda. Eras el mejor contador que teníamos, y, bueno, ¿sabes lo que Milagros descubrió? Héctor rió amargamente. Entonces ahora me necesitas, ¿verdad, Tomás? Después de todo lo que hiciste. Estoy en una nueva empresa, siendo respetado y bien remunerado. ¿Por qué te ayudaría? Tomás sentía la desesperación crecer dentro de él. Héctor, sé que me equivoqué. Estaba equivocado acerca de ti, y lo estoy pagando. Pero te ruego, ¿puedes ayudarme a arreglar las cosas? Héctor reflexionó por un momento antes de responder con firmeza. No, Tomás. Tú tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con las consecuencias. Perjudicaste a muchas personas y es hora de responder por ello. El teléfono se colgó, y Tomás se quedó allí, sintiéndose culpable. Sabía que estaba solo y que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con un suspiro resignado, se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Las semanas siguientes fueron tumultuosas. La empresa cerró sus puertas, el escándalo de las fraudes y evasiones fiscales se hizo público y Tomás fue llevado ante la justicia. Se sentó en el tribunal, con el rostro pálido y los ojos vacíos, mientras se leían los cargos. Al final, la justicia prevaleció. Tomás fue condenado por evasión fiscal y otras irregularidades. Mientras era llevado esposado, lanzó una última mirada afuera, donde el sol brillaba intensamente, un recordatorio de la luz de la verdad y la justicia que ahora iluminaba sus actos oscuros. En medio del caos que se desató en la antigua empresa donde trabajaba Héctor, él se encontraba distante, encontrando refugio y prosperidad en su nuevo entorno laboral. Finanzas Puente de Piedra era conocida por su ética de integridad y valoración de los empleados, un mundo alejado de la toxicidad que había experimentado bajo la gestión de Tomás. Héctor se estableció rápidamente, su talento y profesionalismo no pasaron desapercibidos. Era común escuchar elogios por los pasillos sobre su meticuloso trabajo como contador, la forma en que equilibraba los libros con precisión y mantenía la serenidad incluso en los días más agitados.
Héctor, realmente tienes un don para esto, exclamaba el señor Joaquín, el amigable gerente de finanzas, mientras examinaba las hojas de cálculo impecables. Por otro lado, Milagros continuaba con su diligente investigación sobre la antigua empresa de Héctor. El descubrimiento de esquemas de fraude y evasión fiscal sacó a la luz la verdadera extensión de la corrupción de Tomás y sus cómplices. Cada día se revelaban más detalles oscuros, y Milagros se dedicaba a asegurarse de que cada transgresión fuera documentada. Por la noche, Héctor y Milagros se reunían en su acogedor hogar, compartiendo historias de su día. Héctor hablaba de sus nuevos compañeros de trabajo, de la atmósfera acogedora y de cómo se sentía valorado. Milagros, es como si hubiera encontrado el lugar donde realmente pertenezco. Me respetan, valoran mi trabajo y me tratan con dignidad, compartía, con un brillo de satisfacción en sus ojos. Milagros, inmersa en sus propios sentimientos de justicia y determinación, compartía las actualizaciones de su investigación. Héctor, no vas a creer lo que descubrí hoy. Es incluso peor de lo que pensábamos, pero te lo prometo, pagarán por cada centavo desviado y por todo el mal que causaron. Héctor, escuchando atentamente, apretaba la mano de Milagros y respondía, lo sé, mi amor, y estoy tan orgulloso de ti. Juntos, aseguraremos que la verdad prevalezca. Los días pasaban, y la historia de Héctor y Milagros se hacía conocida. Eran la personificación de la integridad y la justicia, una pareja unida contra la corrupción y la maldad. Héctor, floreciendo ahora en un ambiente de respeto y valoración, y Milagros, una incansable defensora de la verdad, trabajaban codo a codo, demostrando que, al final, la integridad es recompensada y la injusticia desenmascarada. La historia de Héctor se convirtió en un faro de inspiración, una narrativa entrelazada con los hilos dorados de superación y justicia. La comunidad en general, colegas y amigos se reunían alrededor del calor de esta fábula moderna, absorbiendo cada detalle, cada giro y encontrando fuerza en las lecciones impregnadas en cada capítulo del viaje de Héctor. La historia de la pareja se difundía por la ciudad, se comentaba en los parques, pasillos de las empresas e incluso en las aulas. Miren, niños, decía el señor Arias, profesor de ética en la escuela local, a sus estudiantes atentos, la historia de Héctor nos enseña una valiosa lección sobre la integridad y la importancia de hacer siempre lo correcto, incluso cuando es difícil. Los ojos de los jóvenes brillaban, reflejando la llama de la sabiduría recién descubierta, mientras imaginaban el coraje necesario para mantenerse íntegros ante la adversidad. Tomás, por su parte, se enfrentó a la realidad reflejada de sus elecciones. Sentado en el tribunal, después de apelar la decisión, el peso de sus acciones deshonestas presionaba sus hombros una vez más, curvando su postura y oscureciendo su mirada. Señor Tomás, resonaba la voz austera del juez en la sala, su falta de ética y sus acciones fraudulentas han causado daño y sufrimiento. Este tribunal lo condena a enfrentar las consecuencias legales de sus actos. La historia resonaba en todos los rincones, un recordatorio vivo de que la verdad siempre encuentra su camino a la luz y que la justicia, aunque a veces tardía, es inevitable. Héctor, ahora celebrado por su rectitud y resiliencia, continuaba su vida con la certeza de que los valores y principios son la base sobre la cual se construye un legado duradero. Tomás, en su búsqueda de redención, se enfrentaba diariamente a la realidad de que cada acción tiene su reflejo, cada elección tiene su consecuencia. Así, sus días estaban llenos de reflexiones y aprendizajes, un camino arduo de autodescubrimiento y crecimiento. Así, el tapiz de la vida de ambos se desplegaba, tejido con hilos de elecciones y consecuencias, una historia eternizada en los corazones y mentes de aquellos que la presenciaron, un cuento de integridad valorada y justicia realizada. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.